Continuamos con mucho más acá en su casa Giros. Vamos a hablar de esas situaciones que día a día, esas situaciones cotidianas, que a lo mejor son situaciones difíciles y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir adelante? Hoy nos acompaña la psicóloga Gabriela Darcier, quien nos va a orientar, nos va a decir cómo enfrentar esas situaciones. Buenos días, doctora. Buenos días. Un placer tenerla en casa. Muchas gracias por invitarme. Primera pregunta, a veces enfrentamos algunas situaciones donde no sabemos cómo salir de ellas, se nos hace difíciles y nos echamos a morir. ¿Qué debemos hacer en estas situaciones, doctora? Antes que nada me gustaría dar una indicación acá. Básicamente no son consejos lo que me gustaría compartir, sino reflexiones, porque realmente los consejos a veces son un poco pesados. Y tal vez las reflexiones nos ayudan un poco a que la gente, las personas que nos puedan estar escuchando, puedan un poco reflexionar en torno a aspectos que de alguna u otra manera son inevitables en la vida. La vida está hecha de picos y de valles, no es solamente un valle, ojalá, o tal vez por dicha que no, porque de alguna manera los picos nos permiten primero disfrutar de los valles, y luego disfrutar y además agradecerlos. Y de alguna manera también nos ayudan a crecer, ¿verdad? A crecer porque de alguna u otra manera son muchas veces las experiencias difíciles de la vida que hacen que nos demos cuenta de recursos que no sabíamos que teníamos. Uno, nos fortalece porque de alguna manera y en la medida en que logremos afrontarlos, nos damos cuenta que podíamos, ¿verdad? Que teníamos fuerzas interiores que no conocíamos antes y eso de alguna manera nos fortalece. Nos va a fortalecer. Esto la estoy escuchando, me agrada mucho, como usted dijo, pero en la teoría es muy bonito. Picos, valles, como decimos, una montaña rusa, pero ¿cómo sacamos nosotros esa fuerza interior y no nos hundimos? Digamos que desde un punto de vista práctico, entre otras cosas, es muy importante, uno, no resistirse, no creer que lo que estamos viviendo es para siempre. De alguna manera todos los males en algún momento pasan, por ejemplo un duelo, una separación. De alguna manera es un hecho que de alguna forma nos golpea de una manera intensa en un momento y luego va bajando. El tiempo además es un gran aliado, eso por un lado. El no resistirse entonces y aceptar lo que estamos viviendo es fundamental. Ese es el primer punto. Inclusive hay un autor, psicólogo y teólogo al mismo tiempo, que decía que el sufrimiento es parte precisamente de la resistencia frente al dolor. Sufrir de alguna manera tiene que ver con resistirse al dolor. Si nosotros dejamos que el dolor fluya, muy bien, Vicente, si dejamos que el dolor fluya y confiamos en que este va a pasar, de alguna manera ese es el primero de los aspectos que nos van a ayudar a enfrentar esto de la mejor manera. Conozco la frase, perdón que la interrumpa, pero el dolor hay que sentirlo, es inevitable. Por supuesto. Porque a mí se me muere mi papá o mi mamá y tengo que sentir ese dolor. Muy bien, exactamente. Si no, estoy mal. Exactamente. Lo voy a dejar fluir con el tiempo. Hay otro aspecto interesante con respecto a esto. Creemos que el hablar mucho de los problemas, eso nos va a aliviar. Y no necesariamente. De alguna u otra manera, a veces también es necesario callar, guardar silencio, vivir lo que estamos experimentando y escucharnos. Esto parece muy difícil, ya le vi la carita, ¿verdad? Y así posiblemente habrá alguien o algunas personas más allá de las cámaras que está pensando lo mismo o que está sintiendo lo mismo. Sin embargo, de alguna manera el silencio interior es también el momento más adecuado para poder sentir las respuestas internas, porque de alguna manera también, ¿verdad? Por supuesto que usted me dirá, esto es teoría. Yo en lo personal, que tengo casi 60 años, tengo que decir que desde el punto de vista profesional y personal lo he vivido. Las respuestas interiores vienen tarde o temprano.
Y desde ese punto de vista hay que confiar que esos recursos internos llegarán. Muchas veces cuando empezamos a hablar y hablar con mucha gente, uno, hay mucho ruido. Dos, por supuesto que toda la gente tiene eventualmente opiniones y experiencias personales que harán que en determinado momento crean que lo que nos dicen es lo mejor. Nos confunde. Básicamente lo que hace es confundirnos y perdernos muchas veces de las respuestas que en última instancia nosotros necesitamos, que como seres únicos de alguna manera tenemos. No sé si me explico. Sí, perfectamente, pero ¿habrá en nosotros alguna actitud que nos permita recibir o percibir o encontrar o que me lleguen esas respuestas positivas que uno dice, ok, me mantengo en silencio, no lo cuento, me llegó esa respuesta? Voy a enfrentar el problema. Sí, la respuesta puede no llegar, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera, si uno no confía, ¿verdad? Y si eventualmente somos especialmente ansiosos y nos agitamos pensando en que esa respuesta además viene con pelos y señales, ¿verdad? Por supuesto que la cosa se hace un poco más difícil. Ahora, por supuesto que aquí también es importante desarrollar la confianza y al mismo tiempo la perseverancia para mantenerse allí. Eso no es fácil y sobre todo yo diría que últimamente, de alguna u otra manera, inclusive, digamos, las generaciones más recientes, para bien o para mal, no soy quien para juzgarlo, de alguna u otra manera esperan respuestas inmediatas, ¿verdad? De alguna u otra manera, en algunas ocasiones hemos criado chicos, hijos e hijas que de alguna u otra manera esperan, lo esperan todos ya, por ejemplo, sí, son la generación de la esperan hora, respuestas inmediatas y sobre todo les cuesta mucho soportar el dolor, ¿verdad? Sí. De alguna manera nosotros como padres inclusive les ahorramos muchas veces esto, cuando el dolor es precisamente y en algunas ocasiones el momento particular, la ausencia, la postergación, el no, son precisamente los elementos que nos permiten a los seres humanos encontrar esas respuestas internas, esos puntos fuertes de la persona para hacerle frente a los momentos difíciles, ¿verdad? Desde la niñez, por ejemplo, dificultades con sus compañeros o compañeras, algunas dificultades con respecto al aprendizaje y así sucesivamente conforme vamos avanzando en edad. Claro. Le voy a hacer una pregunta, me voy a poner como un paciente suyo aquí, doctora. ¿Qué pasa cuando una persona la plática no le alcanza, la situación económica? ¿Cómo hacemos para no desesperarnos? Muy bien. Porque eso es una realidad real. diaria. Es una realidad real, que valga la redundancia. Sí. Sí, esto es un aspecto interesantísimo. Y por ahí también tengo a veces experiencias a nivel de la consulta, en donde las personas inclusive aún no tienen problemas, por ejemplo, pero están anticipándolos, ¿verdad? Entonces hay mucha angustia y mucha preocupación. De alguna u otra manera, cuando ya existe el problema, y estoy pensando, por ejemplo, en aquellos países que en el pasado o en el presente han vivido situaciones de guerra o han vivido dificultades como en el caso de Venezuela, por ejemplo, la situación política, de alguna manera ese tipo de situaciones, inclusive de carácter económico, muchas veces saca a relucir, y lo digo también porque tengo experiencia migratoria por parte de mis padres, saca muchas veces lo mejor de uno. Y de alguna u otra manera también puede existir la posibilidad de crear desde cero algo nuevo, con dificultad, por supuesto. No digo que no, pero de alguna manera, repetimos, también la vida está llena de dificultades. Y muchas veces salen recursos nuevos. Por ahí leía también que de alguna manera muchas veces creemos necesitar muchas cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista material. Y eso lo veo también muchas veces en la consulta.
tengo que hacerle frente a tal cosa y a tal otra, ¿verdad? Y uno por dentro dice, bueno, por dicha no es tan necesario, ¿verdad? De pronto también ese tipo de problemas de carácter económico nos llevan también a darle una nueva dimensión a las necesidades que realmente tenemos, porque recordemos que muchas veces las necesidades son creadas. Claro que estamos hablando también de diferentes niveles. Obviamente existen personas que de pronto se quedan sin trabajo, pero tienen ahorros, por ejemplo, o tienen una familia que los puede acompañar o ayudar. Estoy de acuerdo. Hay personas, en cambio, que no tienen ni una cosa ni la otra, ¿verdad? De alguna manera allí me temo que estamos hablando también de circunstancias un poco diferentes y que tienen un carácter social que, bueno, en este momento no me estoy refiriendo estrictamente a ese ámbito, ¿verdad? No sé si me doy a entender, ¿verdad? Es decir, son condiciones económicas de dificultades de carácter socioeconómico, en donde de todas maneras la carencia ha existido, ¿verdad? Y ahí también las fortalezas, como dicen, la resiliencia es absoluta, ¿verdad? Y estoy hablando más bien como de situaciones en donde una pérdida de trabajo estable puede crear un nivel de angustia tal donde la persona no está acostumbrada a aquello, pero que tiene que sacar de alguna manera... Tiene que seguir adelante. Sus propios recursos, sus propios esfuerzos, y eso igual puede ser una oportunidad. Y aquí me permito, por último, me imagino, no sé si estaremos terminando. Sí, ya estamos finalizando. Ok, me permito decir algo que me encanta. Dígalo. Podrá ser seguramente un lugar común, pero me lo voy a permitir. Los chinos, cultura milenaria, utilizan el mismo vocablo para conflicto, crisis y oportunidad. Es decir, la crisis, las dificultades, de alguna manera son una oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y con esta reflexión le agradecemos a la doctora Gabriela. De verdad muchas que gracias. Sí. Aprender de las crisis para crecer. Así es. Gracias, muy bien, doctora. muchas gracias a ustedes. Vero, seguimos contigo.